Todos conocemos que la maldad del hombre no tiene límite, y a lo largo de la historia así lo ha demostrado. No hay más que recordar lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y el horror sufrido por tantas personas en aquellos campos de concentración de tan infausto recuerdo. Solo una gracia común que Dios ha dispuesto para toda la humanidad es lo que ha impedido nuestra autodestrucción, porque en definitiva su soberanía no permite más allá que aquello que dicta su voluntad por encima de la del hombre. Y lo que está claro es que el fin llegará cuando regrese Jesucristo en gloria, no cuando lo decida alguien que no sea el Padre, ya sea apretando un botón o expandiendo un virus por todo el planeta. Sin embargo, sí puede haber un límite para la maldad, y es la propia cobardía del ser humano que le impide exteriorizar en hechos o palabras el veneno que desprende su corazón endurecido, por razones que guardan relación con la opinión o reacción de los demás. En Mateo 21, versículos 23 al 27, leemos lo siguiente cuando Jesús se acercó al templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí vemos un temor que no es precisamente el de Dios, sino el de los hombres. Los que poseen un corazón endurecido que les impide reconocer la verdad a pesar de haberla vivido, palpado, experimentado, que rechazan creer en un Dios que se revela por medio de lo creado, son como esos fariseos que también negaron a Jesús a pesar de los milagros y señales que vieron con sus propios ojos. La única finalidad de estos hombres era atacarle para mantener sus privilegios ante el pueblo como hombres eminentes y sabios de la ley, ya que el Señor los dejaba continuamente en evidencia. Y no hay nada peor para un soberbio y orgulloso que verse humillado ante los demás. Pero es que también para ellos era un problema reconocer la autoridad de Juan el Bautista como profeta, tal y como hizo el pueblo, porque si lo hacían, entonces quedarían en entredicho al cuestionar la autoridad de Jesús, aquel de quien el propio Juan dio testimonio en Mateo 3:11. Además, a un mal se añade otro, porque sabemos que los cobardes son los primeros que acabarán siendo lanzados al lago de fuego y azufre el día del juicio. Si estas personas que atacaban a Jesús hubieran tenido al menos el coraje de decir lo que pensaban, también hubieran podido presumir de cierta honestidad, equivocada por supuesto, pero honestidad al fin y al cabo, en coherencia con el odio que desprendían. Pero el afán de mantener la autoridad ante el pueblo les hizo callar a través de su respuesta acomodada. Hoy en día muchos callan también al no expresar lo que realmente piensan, porque responder con falta de sinceridad es lo mismo que no hacerlo conociendo lo que se debe decir. Y lo mismo podemos añadir cuando existe una obligación de actuar en un sentido determinado. El motivo varía. Unos lo hacen por comodidad, otros por no querer caer mal ante los demás, y otros sencillamente por esa cobardía o falta de coraje que impide decir lo que se piensa o hacer lo que se debe, pese a no coincidir con lo que se considera por la mayoría políticamente correcto en un momento dado. Esto es algo que vemos mucho en las televisiones, cuando contemplamos a los políticos aplaudir cuando no procede y callar cuando no deben. Y también lo tenemos muy presente, ya que recientemente ha sido avalada por el Tribunal Constitucional una ley sobre la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, pero que en definitiva no es más que acabar con la vida de un ser humano en formación y que se halla dentro del seno de la madre. ¿Porque acaso no vivimos todos nosotros una existencia vital de continua formación o transformación biológica hasta nuestra muerte?
En resumen, el ADN no miente, y el de la madre no es el mismo que el de la criatura. El caso es que ahora este tribunal ha ido más allá para declarar que dicho acto constituye un derecho de la madre en la esfera de su autodeterminación, con lo cual nos encontramos ante alguien que en virtud de la posición de fuerza o superioridad sobre otro, supuestamente ejerce un derecho a decidir acerca de su existencia, lo cual nos hace recordar de nuevo esos hechos históricos que mencionaba al principio de tan lamentable recuerdo. Pero es que además a la resolución se le suma el silencio cobarde de anteriores magistrados y políticos que durante tantos años pudieron resolver la cuestión en defensa de la vida cuando alcanzaron poder y autoridad, pero en vez de hacerlo decidieron permanecer callados por alguno de los motivos expuestos. En cualquier caso, no es algo que sorprenda, ya que vivimos en un mundo injusto y malvado en virtud del pecado, y mientras Cristo no regrese, seguirá igual, porque la maldad no tiene límites. Los que somos hijos de Dios experimentamos una doble batalla que los no creyentes no tienen, porque al hecho de tener que lidiar con nuestros semejantes cada día, se une el ataque espiritual que sufrimos para que no cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La familia es golpeada por muchos frentes, tanto espirituales como por el mundo que no para de dictar leyes contrarias a la misma, porque saben que los individuos nos sostenemos y podemos resistir gracias al vínculo familiar que tiene la fuerza necesaria para hacer piña cuando se requiere. En efecto, la maldad no tiene límites, salvo el que marca la cobardía de los propios malvados, pero solo porque Dios lo permite mientras la copa de su ira se va llenando, para que nadie tenga excusa el día que se desborde y queden en silencio cuando el Señor glorificado les pregunte: ¿por qué no creíste a pesar de mis señales? Nadie podrá justificarse en base a la ignorancia que guarda su corazón. Jesús siempre insistió en que el hombre debe mirarse a sí mismo para comprobar la suciedad que ese órgano contiene y usar los medios de gracia para limpiarla. A partir de ahí lo exterior cambiará, y por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Tampoco podrá nadie excusarse en las circunstancias de su vida, imaginando que si hubieran sido otras, podría haber alcanzado la oportunidad de creer en Cristo. Algunos piensan que si hubieran vivido en los tiempos de Jesús para conocerle, no le habrían rechazado como hicieron los judíos. Sin embargo, no se percatan que actualmente siguen teniendo la misma oportunidad de llegar a él a través de su palabra, mientras le siguen rechazando como hacían otros. El que quiera vivir junto a Jesús lo tiene bien fácil, porque como dijo Pablo en Gálatas 2:20, el que cree tiene a Cristo viviendo en él, lo mismo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin perjuicio de lo anterior, aunque los malvados respondieran a Jesús que no saben, solo habrá otro silencio que será eterno para ellos, porque digan lo que digan no serán escuchados. Siendo Dios omnipresente, su gloria solo residirá junto a aquellos que sí lo serán, porque vieron las señales de Jesús y creyeron en aquella autoridad que los principales sacerdotes y ancianos en su día le negaron. Por todo ello podemos decir que en realidad la única respuesta que obtendremos del Señor será en esta vida, pero no para contestar las preguntas que interesan a los que le cuestionan, sino para dejar en claro que solo los que se arrepienten y creen compartirán el reino de Dios con él, como les añadió en los versículos 28 al 32 del capítulo 21 de Mateo. De todas formas, esto ya conlleva la respuesta que pedían a Jesús aquellos sacerdotes y ancianos, quedando ilustrada en la parábola de los labradores malvados descrita en los siguientes versículos 33 al 42, en el sentido de que el reino será quitado y dado a una nación que produzca esos frutos dignos de arrepentimiento. Pero como podemos comprobar al leer el texto, de nuevo la maldad no tiene límites excepto el que se deriva de la propia cobardía del malvado, ya que al oír las parábolas de Jesús y comprendiendo que hablaba de ellos, los principales sacerdotes y fariseos de nuevo silenciaron su verdadera intención, ya que tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Versículo 46.